Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de matemáticas de 11º grado. Somos el equipo número 2 y les vamos a hablar un poco sobre lo que son las derivadas de orden superior. Para entender un poquito lo que es una derivada de orden superior, vamos a colocar el siguiente ejemplo y nos dice que si nosotros derivamos una función, por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrado, si encuentro la primera derivada voy a obtener lo siguiente: f' de x es igual a 2x, que lo puedo nombrar con otro nombre. Ahora, esta sería otra derivada. En esta ocasión yo le voy a llamar la segunda derivada. Ahora, si yo puedo y es posible, ¿verdad?, derivar esta función que encontré, entonces yo voy a obtener otra derivada y a esa le voy a llamar tercera derivada. Por lo tanto, esa va a ser otra función. Entonces vamos a decir que una derivada de orden superior es aquella a la cual nosotros le encontramos la derivada de una función ya derivada anteriormente. Ejercicio número 1. Encuentre la tercera derivada de la función f de x igual a 5x al cubo menos 3x al cuadrado más 7x más 12. Como nos está pidiendo la tercera derivada, es necesario e imprescindible encontrar la primera derivada, que la vamos a representar de manera simbólica como f' de x. Luego vamos a encontrar la segunda derivada, que lo representamos de la siguiente manera y se lee f' de x. Y por último encontraríamos la tercera derivada, que se representa simbólicamente de esta forma y que se lee f' de x. Entonces, al encontrar la primera derivada, vamos a recordar un poco sobre las propiedades de derivación básicas. La derivada de una constante a siempre va a ser 0 y la derivada de un término algebraico de la siguiente forma: ax elevado a la n va a ser igual al exponente por el coeficiente, es decir, n por a. Copiamos la variable y a este exponente que tiene le vamos a restar 1, n menos 1. Entonces vamos a aplicarlo y comenzamos a derivar. f' de x va a ser igual a 3 por 5. Copiamos la variable y a este exponente le vamos a restar 1. Entonces nos quedaría de esta forma. Hacemos lo mismo con el siguiente término. Menos 2 por 3 a la x y al 2 le vamos a restar 1. 2 menos 1. Más 1 por 7 por x y al 1 le vamos a restar 1, ya que este está elevado a la 1. Ahora tenemos la constante 2 y sabemos que la derivada de una constante va a ser igual a 0, por lo tanto colocamos más 0. Al resolver esas operaciones nos quedaría de la siguiente forma: 3 por 5, 15, x, 3 menos 1, 2, entonces nos queda 15x al cuadrado, menos 2 por 3 nos da 6, y 2 menos 1 es 1, entonces nos queda como x a la 1. Luego 1 por 7, que es igual a 7. Aquí queda sin variable, ya que podemos recortar la propiedad de las potencias o de los exponentes, que nos dice que si tenemos una potencia elevada a la 0 va a ser igual a 1. Y como al resolver esta resta nos queda como x a la 0, y x a la 0 es igual a 1, por lo tanto se cancela y solamente nos queda 7. Ya tenemos la que es la primera derivada. Ahora vamos a encontrar la segunda derivada. Tomamos la función resultante, que está aquí, y hacemos el mismo proceso. Comenzamos a derivar. f' de x va a ser igual a 2 por 15, x, 2 menos 1, menos 1 por 6, x, 1 menos 1, más 0. Entonces, la segunda derivada sería igual a 2 por 15, 30, x elevado a la 1, menos 6. Y lo demás se cancela. Ya obtuvimos lo que es la segunda derivada. Entonces ahora vamos a obtener lo que es la tercera derivada. f' de x va a ser igual a 1, porque recordemos que esta expresión está elevada a la 1, entonces sería 1 por 30, x, y a este 1 le voy a restar 1, menos la derivada de 6, que es igual a 0, recordando siempre la propiedad anterior.
Por lo tanto, la tercera derivada va a ser igual a 30. Porque aquí nos queda como x a la 0 y x a la 0 es igual a 1. Por lo tanto, esta es nuestra respuesta. Veamos ahora el ejercicio número 2. Calcular la tercera derivada de la siguiente función. En esta ocasión vamos a trabajar con lo que es una función trigonométrica, que es y igual a seno de 7x. 7x se va a convertir en nuestro argumento. Entonces, para poder hacer el ejercicio vamos a obtener la primera derivada. Entonces nosotros tenemos que manejar lo que es el concepto básico de la derivada del seno. Recordando, es de la siguiente forma. Y nos dice así: si y es igual a seno de u, entonces y' va a ser igual a coseno de u por la derivada interna de u. Entonces en este caso podemos aplicarlo, ya que u es 7x. Entonces vamos a aplicar esa propiedad que es la derivada del seno. Aplicándolo lo quedaría de la siguiente forma: y' va a ser igual la derivada del seno, que es coseno, copiamos el argumento 7x y eso lo vamos a multiplicar por la derivada interna de u o del argumento. En este caso la derivada interna de 7x sería 7. Ahora solo vamos a reordenarlo y nuestra respuesta sería y' igual a 7 coseno de x por 7x. Esa sería nuestra primera derivada. Ahora vamos a encontrar la segunda derivada. Si ustedes se fijan en la función nos quedó como 7 coseno y el argumento 7x. Por lo tanto vamos a aplicar la propiedad o la derivada de coseno. La derivada de coseno es igual a menos seno de u por la derivada interna de u. Al resolverlo nos quedaría como y' igual a 7, que es este 7 de acá. La derivada del coseno es menos seno del argumento por la derivada interna del argumento, que nuevamente es 7. Al realizar la multiplicación nos quedaría como 7 por 7, el menos sale afuera de la expresión, 49 seno de x. Ya encontramos la segunda derivada. Y para encontrar la tercera derivada, calculamos la derivada del seno. Entonces y' va a ser igual a negativo 49 por la derivada del seno. La derivada del seno sería coseno del argumento por la derivada interna del argumento. Por lo tanto, nuestro resultado sería negativo 343 coseno de 7x. Entonces esto ha sido un poquito de lo que son las derivadas de orden superior. Espero que hayan prestado mucha atención y que hayan entendido el ejercicio. Muchas gracias.